ya del currículum de Fellows Colombia y vamos a darle paso a Diego Garnica. Diego es el Fellow de la Fundación Cardioinfantil, médico de la UIS, internista de la UIS y actualmente es el jefe de Fellows de nuestro programa que nos va a hablar de un caso interesante de una mujer de 32 años que se presentó en esta era de pandemia con muerte súbita y síntomas respiratorios. Diego, bienvenido, muchas gracias por la presentación y por la preparación del caso. Y adelante, por favor. Buenas tardes, gracias, profe, por la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, doctor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, como el doctor Medina lo mencionó, el título del caso de hoy se denomina Mujer de 32 años con muerte súbita y síntomas respiratorios. Vamos a entrar pues en materia. Para el día de hoy entonces les presento una paciente femenina de 32 años, procedente de Bogotá, con un único antecedente patológico de síndrome de ovario poliquístico y endometriosis, con, digamos, ningún tipo de antecedente de historia familiar relevante de enfermedad coronaria, ni de muerte súbita temprana, así como tampoco antecedentes quirúrgicos ni toxicológicos. La paciente mencionaba en el sitio de remisión que había estado hospitalizada previamente, hace unas 4 semanas, por una infección de vías urinarias. De dicha hospitalización le dieron ingreso con ciprofloxacina para 3 semanas de tratamiento antibiótico, pues tal cual lo que está, perdón, para 12 días. Y eso fue 3 semanas antes de la hospitalización actual que les estoy mencionando. Y de farmacológicos lo único que mencionaba eran esos 12 días de tratamiento de ciprofloxacina. En este caso, esta paciente consulta por, un episodio de dolor torácico de tipo opresivo que se presenta en reposo, que no se irradia y se asocia a disnea y tos. El examen físico era un examen físico sin ningún hallazgo positivo ni anormal, tanto en signos vitales como en el examen físico cardiopulmonar. Sin embargo, durante la vigilancia de la paciente en el sitio de remisión presenta un paro cardiorrespiratorio en ritmo de fibrilación ventricular, requiriendo reanimación cardiopulmonar e intubación orotraqueal. Realizan en dicho sitio exámenes de laboratorio. En la historia de remisión resaltaban estos estudios: una troponina en 4.26 con un ensayo con un valor de corte de 0.02, bastante positiva, un dímero D en 2.05 que también estaba positivo, el punto de corte es 0.5, con una TSH dentro del límite normal y una PCR que se encontraba elevada. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy es dar un ejemplo de cómo se enfocó la paciente en la medida que íbamos teniendo los problemas y en la medida que teníamos acceso a más exámenes diagnósticos. Entonces, para comenzar, tenemos una mujer de 32 años con dolor torácico y un episodio de fibrilación ventricular, ¿cierto? ¿Qué cosas pueden dar esto? Hay muchas cosas, entonces les voy a enumerar unas que se me ocurren a mí y en la medida que desarrollemos el caso les voy a explicar por qué sí y por qué no fuimos descartando todas estas posibilidades. La primera es una fibrilación ventricular primaria, que como todos sabemos es un diagnóstico de descarte. La segunda es un síndrome de QT largo adquirido, posiblemente asociado al uso de ciprofloxacina. La tercera, una miocardiopatía hipertrófica. Cuarta, una miocarditis aguda. Recordemos que la paciente pues, tenía síntomas respiratorios y finalmente llegó con dolor torácico. La tercera pudiera ser un prolapso valvular mitral maligno, así denominado en algunas publicaciones, que estuviera cursando con una cardiopatía ritmogénica y no tuviéramos conocimiento previo, o que estuviéramos frente a un síndrome coronario agudo en una paciente de nuevo sin factores de riesgo cardiovascular, sin historia familiar que nos orientara tal vez al respecto. Entonces, como primer estudio diagnóstico en una paciente con un examen físico normal, tenemos esto, que es un electrocardiograma de 2 derivaciones, donde llamativamente, pues lo primero que vemos es un intervalo QT que yo me tomé la molestia de calcular y de corregir para ustedes,
de 447 milisegundos, que hace menos probable el diagnóstico del síndrome de Cote largo adquirido, y llama la atención la presencia de una imagen sugestiva de una necrosis inferior en la derivación de 13 ABF, con algunos cambios inespecíficos de la repolarización en B3, B4 y B5 que pudieran, digamos, no tener un significado de mayor relevancia. Pero es un electrocardiograma que por todo lo demás, salvo esta necrosis inferior, pareciera normal. Entonces, volvemos a la lista de trabajo que teníamos. Podemos tener un paciente con miocardiopatía hipertrófica con un electrocardiograma así. Entonces recordemos que todos los cambios de hipertrofia celular, de cicatriz, de aumento del volumen ventricular y de aumento de las presiones de llenado se traducen en cambios electrocardiográficos. Entonces tenemos aumento del grosor parietal, que se traduce en aumento de la polaridad y de la magnitud de los vectores de despolarización, y una alteración de isquemia subendocárdica que se traduce en unos cambios de la repolarización que claramente no veíamos acá. Y curiosamente hay publicaciones donde se han correlacionado todos estos cambios a nivel de celular e intersticial con los cambios topográficos a nivel del electro. Finalmente, ¿podemos o no podemos tener un paciente con miocardiopatía hipertrófica y un electrocardiograma así? La respuesta es sí pudiéramos, pero no es usual. La mayor parte de los pacientes, del 90-95% de los pacientes, tienen algún tipo de alteración en el electro, ya sea aumento en los criterios de voltaje, de hipertrofia, ya sea por Cornell, por Stokolobrión, inversión de la onda T, sobre todo cuando estamos hablando de sobrecarga, y presencias de ondas Q patológicas. Entonces, ¿pudiéramos tener un paciente con miocardiopatía hipertrófica y un electro normal? La respuesta es sí, no es usual, pero pudiéramos. La otra posibilidad que se planteó fue una cardiopatía ritmogénica. Entonces recordemos, pues uno, que es una patología bastante infrecuente, y dos, que hay algunos hallazgos del electrocardiográfico que no son universales, pero que pudieran orientar al diagnóstico. ¿Cuáles son? Pues lo primero es la presencia de un bloqueo incompleto o completo de rama derecha en presencia de ondas epsilon, que como pudieron revisar en el trazo inicial no estaban presentes, y una inversión marcada de la onda T de B1 a B4, con finalmente un criterio muy importante, que es una demora en el tiempo de aceleración de la onda S de más de 50 milisegundos, que claramente no tenía esta paciente. Entonces, recordemos, estos criterios no son diagnósticos, son sugestivos, pero pues el electrocardiograma de la paciente no era, digamos, algo similar o digamos que nos estuviera sugiriendo esta patología. Entonces, ante la prevalencia tan baja, se hace menos probable el diagnóstico. ¿Cómo vamos? Vamos en una paciente de 32 años con el dolor torácico. Encontramos un reporte de un ecocardiograma en la historia que es interpretado como normal. Nos quedamos entonces con ¿qué? Si el ecocardiograma es normal, definitivamente la miocardiopatía hipertrófica con ese electro normal es bastante menos probable. Pudiera ser una miocarditis, pudiera ser una fibrilación ventricular primaria, una cardiopatía de base que no teníamos presente, una cardiopatía ritmogénica o un síndrome coronario agudo. La paciente a los 3 días, pues eso está en el registro de la historia de remisión, le realizan este estudio de arteriografía coronaria. Logramos rescatar algunas de las imágenes, no todas, y pues son las que les voy a presentar a continuación. Entonces, en este estudio de arteriografía podemos ver efectivamente cómo la circulación coronaria izquierda se encuentra sin alteraciones. Son arterias que se encuentran un tanto tortuosas, no tienen lesiones obstructivas, no hay trombos, no hay imágenes que sugieran disección coronaria espontánea. Si encontramos, sin embargo, algo de circulación colateral, como les trato de señalar aquí con este pointer hacia la coronaria derecha. En este aortograma y en este ventriculograma se muestra que solo se logra la tinción o el señalamiento del tronco, pues, de la circulación coronaria izquierda, y algo de circulación heterocoronaria hacia la circulación derecha,
y un ventriculograma que también fue interpretado en el sitio de remisión como dentro de límites normales. Esta radiografía de tórax, que es el siguiente estudio, pues es un estudio que nos muestra una silueta cardíaca de tamaño normal con un parénquima pulmonar dentro de límites normales sin ninguna alteración. ¿Qué pasó? En esto la paciente es extubada 3 días después de estancia en UCI, desarrolla más síntomas respiratorios y en ese momento, pues, como era mandatorio, se tomó una prueba para coronavirus, para SARS-CoV-2, la cual fue positiva, una RT-PCR, con lo cual se hizo en ese momento, digamos, un diagnóstico de una infección por SARS-CoV-2. Entonces, nos remiten a la paciente con uno de estos 4 diagnósticos. El diagnóstico principal de remisión era una sospecha de un origen anómalo de una coronaria derecha. El segundo era una miocarditis aguda por SARS-CoV-2, o nos quedamos con los otros 2 diagnósticos que no hemos podido descartar del todo, que es una fibrilación ventricular primaria y una cardiopatía arritmogénica. Al ingreso a Fundación Cardioinfantil, pues se tomaron estos laboratorios donde tenemos un perfil metabólico, la verdad, bastante normal, con una hemoglobina glicada dentro de límites normales, una TSH normal, un BNP que se encuentra bastante disminuido. Y una IgG para SARS-CoV-2 que es positiva y una IgM que salió negativa, con unos anticuerpos para Chagas negativos y una troponina que ya al momento de ingreso a la institución se encontraba negativa. Seguido de esto, al ingreso a la unidad de cuidado intensivo, de cuidado coronario, se realiza un ecocardiograma transtorácico. Entonces les traigo estas imágenes para evaluar el ventrículo izquierdo, en donde pues claramente se ve que es un ventrículo izquierdo que tiene un tamaño normal. En las medidas del espesor del septum estaban dentro de tamaño normal, con una función sistólica que se estimó por un Simpson biplano en 50-55%, y un ventrículo derecho de aspecto normal. La ventana acústica desafortunadamente no es la mejor, pero de igual forma en este estudio no se encontraron alteraciones funcionales valvulares de ningún tipo. El único hallazgo es la presencia de una ligera hipoquinesia en el segmento basal del septum inferior, manteniéndose la contractilidad en todos los demás segmentos del ventrículo izquierdo. Retomando la posibilidad de que pudiera existir un origen anómalo de una arteria coronaria, en este caso la coronaria derecha, recordemos que hay varios tipos de orígenes anómalos de la coronaria derecha, pero solo hay algunos que tienen un mayor riesgo de presentar muerte súbita. En este caso son los trayectos que son interarteriales, es decir, entre la aorta y la arteria pulmonar, y que tienen además otras características como el ángulo de salida, etcétera, etcétera, que pueden ayudar a predecir muerte súbita. Cuando miramos los estudios de muerte súbita, de autopsias, de muerte súbita asociadas a orígenes anómalos de las arterias coronarias, vemos que la prevalencia tiende a ser más alta o tiende a ser más frecuente, que los pacientes que encuentran muerte súbita tienen origen anómalo de la arteria coronaria izquierda, y que en gran parte estos pacientes presentaron muerte súbita haciendo ejercicio, no como nuestra paciente que se encontraba en reposo en una sala de observación en otra institución. Y finalmente el porcentaje de pacientes que se encontraban del todo asintomáticos antes de presentar muerte súbita no es despreciable, cercano más o menos al 50%. Entonces queda, digamos, como la idea de que pues pudiera ser finalmente un origen anómalo de la coronaria derecha, pero recordemos que en las diferentes series de poblaciones bastante extensas, cercanas a los 6-5 millones de pacientes, con seguimientos muy extensos a más de 25-30 años, la incidencia o la tasa de muerte atribuida a los orígenes anómalos de las coronarias es muy baja, es de 1 en 300.000, 1 en 1.600.000, 1 en 1 millón, que hace que sea, y eso es tomando en cuenta, digamos, poblaciones de atletas que, pues, digamos, están expuestos a mucho más
ejercicio, que finalmente es donde se presentan la mayoría de estos eventos. Entonces, es un evento que es infrecuente, pero tal vez no es tan fácil descartar de manera clínica. Tenemos este documento que es muy bonito del JACE, donde nos dan algunas ayudas de cómo pudiéramos utilizar la ecocardiografía para buscar estos orígenes anómalos de la arteria coronaria derecha. Entonces, en este caso, que estuviera surgiendo, como podemos ver acá, del seno coronariano izquierdo. Y de cómo el Doppler color nos permite acercarnos más a este diagnóstico. Ante la sospecha, se le realizó a la paciente un ecocardiograma transesofágico, en parte porque no era posible descartar que esto no hubiera sido un síndrome aórtico agudo. Como ustedes pueden ver en las proyecciones de arriba, en una proyección medioesofágica a 120 grados de 3 cámaras, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, podemos ver una válvula y un anillo de características normales, es una válvula tricúspide. Y si notan con más detalle en esta proyección, vemos la cúspide coronariana izquierda y la derecha. En este caso, si pudiéramos, porque no es fácil observarlo en todos los estudios, tener un trayecto anómalo que fuera interarterial, lo veríamos en este segmento, el trayecto del seno coronariano izquierdo hacia el derecho. Desafortunadamente, mediante este estudio, no se logró ver una imagen que nos sugiriera un trayecto en dicha localización. Por lo que por lo menos con este estudio se descartó síndrome coronario agudo y, síndrome aórtico agudo, y no pudimos descartar del todo un origen anómalo de una arteria coronaria derecha. Seguimos entonces donde estábamos, básicamente. Tenemos un ecocardiograma normal, una arteriografía coronaria con una circulación coronaria izquierda bastante normal. Y nos quedamos con estas 4 patologías en las que tenemos que tal vez ahondar un poco más mediante imágenes, porque pues ya, digamos, desafortunadamente la parte clínica y con el ecocardiograma no pudimos pues, hacer una distinción entre todas estas. Porque realizamos una resonancia nuclear magnética cardíaca. Les voy a mostrar primero estos que son los cines. Estos son cine de 4 cámaras y el cine de 2 cámaras, en donde se ven pues el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho que se observan de tamaño normal. La contractilidad se ve preservada en la estimación volumétrica que se hizo mediante resonancia. Vemos que tiene un volumen telediastólico dentro de límites normales y una fracción de eyección que se encontraba preservada para la edad. Haciendo la evaluación en esta proyección de 3 cámaras, vemos que pues, definitivamente no hay ninguna alteración en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Sí se observa definitivamente algo de hipoquinesia en el septum inferior, y en este eje corto podemos ver varias cosas. Voy a esperar a que el loop continúe, y en la medida que comience de nuevo les voy a ir contando qué se ven en estas imágenes. Entonces, en la medida que se comienzan a ascender en los córtex axiales o de eje corto, vemos como el ventrículo izquierdo tiene una contractilidad preservada, el ventrículo derecho sugiere que tal vez está un poco hipokinético, al igual que estos segmentos basales y medios del septum inferior, que era algo que se insinuaba levemente en el eco previamente. Para mirar con más detalle el ventrículo derecho, les presento estas 2 proyecciones, una proyección de tracto de salida y una proyección de tracto de entrada, donde vemos pues, un ventrículo derecho en donde no se ven dilataciones aneurismáticas, no se ven, digamos, malformaciones adicionales que nos sugieran que estuviéramos en presencia de una cardiopatía ritmogénica, y en donde la función se estimó por volumetría en el 50%, que, como ya les voy a mostrar adelante, estaba preservada para este ventrículo derecho. Como finalmente uno de los diagnósticos diferenciales es miocarditis, le realizamos una secuencia STIR. En esta secuencia, que llama mucho la atención, que no lo esperábamos,
Entonces, en la secuencia STIR es una secuencia que nos permite detectar edema a nivel tisular cuando comparamos la intensidad de la señal del miocardio en relación con la intensidad de señal del músculo esquelético. En estos casos se traduce en qué áreas del miocardio se ven más blancas respecto a las otras. Como ustedes pueden ver, la pared libre del ventrículo derecho, que es lo que les estoy señalando acá, se ve mucho más intensa, por ejemplo, que esta pared lateral del ventrículo izquierdo. Entonces, se puede ver gran aumento de la intensidad de la señal de la pared libre del ventrículo derecho en casi todo su espesor, y llama mucho la atención que el segmento que habíamos visto del septum inferior en los segmentos medios y basales tiene también un marcado aumento de la señal en dicho lugar, que no necesariamente es sugestivo, pues por la localización, digamos, también localizado no es sugestivo de miocarditis, pero podemos decir que estamos en presencia de edema. Realizamos posteriormente una secuencia de perfusión. Entonces la secuencia de perfusión nos permite ver no solo los defectos de perfusión, sino unos hallazgos, como ya les voy a mostrar acá, que se denominan obstrucciones microvasculares, que es la presencia o la demora del lavado del gadolíneo, como se puede ver en la pared libre del ventrículo derecho, y como les intenté mostrar, y les voy a mostrar aquí en este último segmento, del septum inferior a nivel medio y a nivel basal. Entonces, ¿qué vamos teniendo? Tenemos un ventrículo derecho que tiene un defecto de la perfusión importante y un septum inferior también con algo de defecto de la perfusión a nivel de los segmentos medios y basales. ¿Qué nos queda hacer el realce tardío? Pues el realce tardío es un realce tardío que muestra un ventrículo izquierdo que en casi todo su espesor está completamente anulado, pero en los segmentos, de nuevo, del septum inferior medio y basal, encontramos un depósito focal que es transmural en algunos segmentos y que en otros se asocia con la presencia de estos hallazgos de obstrucción microvascular. Y de nuevo, si ustedes ven, toda la pared libre del ventrículo derecho se encuentra completamente llena de realce tardío. ¿Cómo se interpretó este estudio? El patrón de la perfusión muestra alteraciones en la perfusión en reposo de toda la pared libre del ventrículo derecho y en el tercio medio de la pared interoseptal del ventrículo izquierdo, con edema, dado por aumento de la señal de la intensidad de la pared libre y diafragmática del ventrículo derecho, y en el tercio basal y apical de la pared interoseptal del ventrículo izquierdo, con realce tardío en la pared interoseptal con una transmuralidad del 100%. Como sospechábamos finalmente que teníamos un origen anómalo de la coronaria derecha, se hacen estas reconstrucciones en cine en el tracto de salida del ventrículo derecho, donde podemos ver efectivamente que la coronaria derecha tiene un origen normal. Pues este es un video un poco menos, con un poco menos de calidad, donde se realiza también mediante angioresonancia en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y se alcanza a apreciar el origen de la coronaria derecha. ¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio de la resonancia? Pues primero, tenemos un ventrículo izquierdo de tamaño normal, con un grosor normal y una función sistólica preservada, con trastornos segmentarios de la contractilidad descritos, una función sistólica normal y realce transmural sin viabilidad en el territorio de la arteria coronaria derecha. En el ventrículo derecho tenemos un ventrículo derecho de tamaño, grosor y función normal, fracción de eyección del ventrículo derecho de 50, con trastornos segmentarios de la contractilidad descritos, edema y realce transmural. No se observa un origen anómalo de las arterias coronarias, y estos hallazgos son compatibles con una cardiopatía isquémica aguda en el territorio de la arteria coronaria derecha. Y en ese momento se recomendó realizar una correlación con la arteriografía coronaria. Diego, Entonces, perdóname ¿qué que queda? lo interrumpo un segundo. ¿Será que se puede, qué pena, será que se puede volver a la resonancia a esas dos proyecciones, una antes, por favor? Eso. Entonces, esta es una secuencia bonita, es una secuencia de un navegador. Lo que hace uno es que pone el gatilleo en el domo hepático, y esta es una secuencia sin contraste, no es una secuencia sin eso, no es un navegador
en donde se parece mucho, o se asemeja a una tomografía axial computarizada, pero como menciono, es una secuencia sin contraste y como mencionaba Diego, se ven pues el origen normal de las arterias coronarias. Nos llamaba la atención que la arteriografía mencionaba que la arteria coronaria derecha era anómala, pero aquí ustedes ven, no sé si la puede parar justo en donde se origina la derecha, Diego, parar el video Denme un para segundito que porque los fellows, ya lo detengo. ahí, exacto, ahí se ve saliendo la coronaria derecha, ustedes ven el seno coronariano derecho, se ve justo, exactamente, ahí donde está señalando Diego. Entonces, esta es una de las formas en las que por resonancia, sin necesidad de hacer una tomografía al paciente, se puede determinar que el origen es normal. Si quieres, mostremos la izquierda, por favor, Diego, que la izquierda sale, como es de su origen habitual, del seno coronariano ahí, un poquito hacia cefálico, para arriba, un poquito más para arriba, para el otro arriba, cefálico, más, eso ahí. Bueno, y, y si quieren, vamos ahora al cine. La otra forma de ver coronarias anómalas, en la siguiente diapositiva, es verlas en una secuencia de cine común y corriente. Entonces, donde se hacen cortos muy pequeños, a veces de 3, a veces de 4 milímetros, y nuevamente ahí corroboramos, porque pues obviamente tiene uno el gold standard, que es la geografía coronaria, que le están diciendo, no, tiene una arteria coronaria anómala, entonces quiere uno, pues está uno contrastándose o está uno confrontándose contra el gold standard. Bueno, realmente el gold standard para las coronarias anómalas es la tomografía, pero pues de todas maneras una geografía que sugiere una coronaria anómala, pues es bastante, de bastante cuidado. Y ahí corroboramos lo que vimos en la secuencia anterior en el navegador. Definitivamente la arteria coronaria derecha no es anómala y sale el seno coronariano correcto. Así que pues simplemente para mostrarles las dos imágenes, que es lo que utilizamos en resonancia para descartar o para confirmar el diagnóstico. Eso era todo, Diego, perdón por la interrupción. Gracias, profe. Bueno, entonces ya con la resonancia pudimos avanzar más en el abordaje diagnóstico por problemas. La resonancia nos descartó miocarditis, la resonancia nos mostró un ventrículo derecho que, si bien tenía edema y tenía realce, es un ventrículo derecho que no tenía aneurismas, que no se encontraba severamente dilatado o enfermo, que nos sugiriera una cardiopatía ritmogénica. Como los diagnósticos diferenciales, y nos descartó el origen anómalo, pues nos sugiere que la coronaria derecha tiene un origen normal. Entonces, ante la presencia de estos hallazgos que van de la mano con un síndrome coronario agudo, se plantearon tres posibles causas. La primera es que fuera por una coagulopatía, que la paciente tuviera una trombofilia. El segundo es que fuera asociado a la infección por SARS-CoV-2, o una posibilidad un tanto más remota es que se tratara de una enfermedad de Takayasu. ¿Por qué una enfermedad de Takayasu? Pues en una paciente sin fiebre, esto pues porque la enfermedad de Takayasu tiende a comprometer de manera predilecta los troncos de ambas circulaciones coronarias, pues no de ambas, pero por lo general o la coronaria izquierda o la coronaria derecha, pero es una de las presentaciones de esta enfermedad. Como digo, no tenemos tan florida la clínica inflamatoria, pero es otro diagnóstico diferencial que valía la pena considerar. Ya teniendo en cuenta esta lectura de interpretación y las imágenes de la resonancia, se realizó de nuevo un cateterismo en Fundación Cardioinfantil, donde pues de nuevo les muestro una circulación coronaria izquierda, donde no hay lesiones obstructivas, no hay trombos y no hay imágenes sugestivas de disección coronaria espontánea, y en donde de nuevo, al igual que en los estudios iniciales, podemos ver cómo se insinúa levemente por circulación enterocoronaria la coronaria derecha. Aquí finalmente se logra canular la arteria coronaria derecha. Esta es una imagen quieta, como una foto, en donde podemos ver que efectivamente la coronaria derecha está completamente obstruida desde su origen. Estas son dos proyecciones adicionales donde podemos ver efectivamente y podemos confirmar la presencia de una coronaria derecha con un origen normal
pero con una obstrucción completa en pues, proceso de recanalización. Se realizaron dos angiografías de ambas claves, encontrando pues, permeabilidad y ausencia de lesiones estenóticas que nos pudieran sugerir un tacallazo, que ya con estas imágenes se hacen menos probable este diagnóstico. Y finalmente se habló con hematología y se completó todo el panel de trombofilia y de enfermedades autoinmunes que nos pudieran como sugerir otro origen de esta trombosis coronariana derecha. Bueno, entonces digamos un perfil inmunológico básico inicial negativo y un perfil de estado con unas pruebas iniciales que estaban negativas, pues de nuevo reconociendo las limitaciones que tienen estos perfiles en agudo, pero digamos en el contexto de la paciente sin ningún otro síntoma, en ningún otro órgano, digamos que en ese momento nos daban tranquilidad para pensar que en este caso se tratara de una trombosis de la coronaria derecha asociada a una infección aguda por SARS-CoV-2. La pregunta que tengo en el momento para el auditorio, si alguien lo quiere considerar o quisiera responder, es algo que surgió cuando presentamos a esta paciente en junta, y es, la paciente tuvo 3 episodios de fibrilación ventricular. ¿Considerarían ustedes en esta paciente de 32 años con un ventrículo izquierdo que está bien, pero un ventrículo derecho con un realce muy extenso y mucho edema, la posibilidad de implantar un cardiodesfibrilador? Quedo pues atento para ya avanzar y dar como unos mensajes finales del caso. ¿Alguien que se quiera aventurar? Por ahí veo que Cristian de la UPB nos pregunta si le hicieron imágenes intravasculares en la geografía. Y la respuesta es no, Cristian, no se le hicieron imágenes intravasculares en ese estudio de angiografía coronaria. O sea, no se hizo AIBUS ni OCT. Ya que Cristian nos preguntó por la angiografía, le pregunto, Cristian, ¿qué pensaría usted si fuera su paciente mañana en Medellín y le llega, y pues de pronto de haberle hecho esas imágenes intravasculares, pero pues asumiendo que es un trombo proximal y que no es posible recanalizar, ¿usted le pondría un desfibrilador, entendiendo que tiene, pues, que ha hecho las muertes súbitas que mencionó Diego? Lo tiro ahí al ruedo, Cristian, con todo el cariño. No sé si me oyó. Ah, no, está chateando tal vez. Pero la oclusión parece más crónica. Sí, sí, si quiere de pronto para responder lo que nos está diciendo Cristian, lo que está planteando, el tiempo de eventos es cuál, Diego, hizo la infección de vías urinarias El y, tiempo, profe, hizo una infección de vías urinarias 3 semanas después, es que consulta por dolor torácico. El tiempo que transcurre desde que ella hace el paro hasta que llega a cardioinfantil son más o menos 8 días, 10 días. o sea, la ven en el otro hospital, la tratan, le hacen la angiografía y de ahí la transfieren a la cardio. Sí, señor. Exactamente, entonces él dice que sí, que profe, pues tendría la indicación por prevención secundaria, el implante CDI, pero pues tendríamos que esperar el tiempo si fue por un evento coronario agudo. Exactamente, creo que Diego también va a discutir eso, entonces fue ese periodo agudo o esa ventana aguda fue una de las consideraciones que se hicieron. Bueno, entonces vamos entonces a ampliar como un poquito esta pregunta que es la única que traía para el auditorio. Entonces, este es un artículo muy bonito, más que responder esa pregunta es como mostrarnos la utilidad de si tenemos la oportunidad de realizar una resonancia cardíaca en los pacientes en donde no tenemos muy claro el origen de las arritmias ventriculares malignas,
como era esta paciente, pues hay estudios que muestran cómo la resonancia nos esclarece bastante el diagnóstico, cómo pasamos de tener, digamos, etiologías o corazones que se catalogaron inicialmente en un casi 50% como normales, finalmente a estar calificados en un 25% como normales, y cómo ampliamos mucho más la posibilidad de estar en presencia de enfermedad coronaria, estar en presencia de patologías inflamatorias que muchas veces no se pueden ver o no se pueden evaluar en el ecocardiograma, y finalmente otro tipo de diagnósticos. Entonces es bastante, digamos, alentador tener una herramienta que nos permita reclasificar pacientes, como se hizo con esta paciente, porque no teníamos ni idea si tenía miocarditis, no sabíamos cómo estaba bien el ventrículo derecho para ver si tenía una cardiopatía ritmogénica. Si a alguien le quedaba alguna duda que pudiera tener una miocardiopatía hipertrófica, con la resonancia seguramente se pudo haber medido de mejor el septum y las demás paredes para descartar este tipo de diagnósticos. Entonces, esto es para hacer como la cuña del plus de utilizar estos diagnósticos. Entonces, para responder finalmente si se colocaría o no se colocaría un CDI en este tipo de pacientes, o en esta paciente, que es una paciente que lleva menos de 10, 12 días de un infarto del ventrículo derecho. Entonces hay bastantes trabajos de resonancia que muestran cómo aquellos pacientes que tienen obstrucción microvascular, que son estas imágenes, digamos, más oscuras dentro de un realce transmural, que lo que sugieren es compromiso microvascular por una obstrucción muy severa a nivel coronario, como en los pacientes que tenían obstrucción microvascular y en los que no, en la medida que transcurre el tiempo, con las resonancias seriadas desde 48 horas hasta 6 meses, la masa o el porcentaje de masa de cicatriz se vuelve más pequeño. Entonces, como les voy a mostrar más adelante, algunos de los elementos que sugieren predicción de muerte súbita o de descargas apropiadas o de arritmias ventriculares en los pacientes con cardiopatía isquémica y con infartos recientes es precisamente esta masa ventricular. Entonces, en la medida que transcurre el tiempo, seguramente vamos a tener menor volumen, y por eso puede que a las 4 semanas o a las 42 días, como nos sugieren las guías, cuando tomemos esa resonancia de control, puede que nos encontremos con unos focos de realce mucho más pequeños que tal vez no nos ayuden a orientar hacia la decisión de implantarlo o no implantarlo. Lo otro es que todos estos estudios que les estoy mencionando, tanto de masa de realce como la zona perinfarto, como la zona gris del infarto y la transmuralidad relativa del infarto, todos estos estudios, si bien nos han ayudado a predecir arritmias ventriculares y muerte súbita, son estudios retrospectivos, con unas muestras que hay solo 1 o 2 estudios que alcanzan a llegar a los 3 dígitos y que ya tienen, digamos, un tiempo más o menos de unos 5 años desde que se hizo el último estudio, pues por lo menos en este caso. Entonces es una evidencia que nos está sugiriendo que posiblemente podemos usar la resonancia para predecir este tipo de desenlaces, pero no podemos por el momento solo con la resonancia tomar esta decisión. Lo otro es que cuando miramos los estudios de implante de CDI en pacientes postinfarto, en los primeros 40 días o en los primeros 30 días, que son el Dynamite y el ARIS, ninguno de estos estudios mostró beneficio en mortalidad en los pacientes en los que se implantaron precisamente estos dispositivos, reconociendo que aún así en estos primeros 40 días la mortalidad es mucho más alta y la presencia de arritmias ventriculares es no despreciable. Pero por guías en el momento no parecen existir una indicación muy clara de esto. Hay estudios en curso, uno de estos es el PROTECT ICD, que es un estudio que va a aleatorizar pacientes que desafortunadamente esta paciente no aplicaría porque necesitan disfunción ventricular, y en los primeros 40 días posinfarto los va a aleatorizar a un CDI implantado por estudio electrofisiológico con miras de acuerdo a la clasificación por estos hallazgos de resonancia, de edema, infarto, injuria, etc., los tiempos de T1, con un seguimiento a 2 años para mirar si la resonancia, en este caso, de manera prospectiva y de manera aleatorizada, nos permite identificar pacientes que tienen más riesgo o que sí se benefician de manera temprana de un implante de CDI, que en el momento no
no tendría esta paciente ninguna indicación. La conclusión que tuvimos en la junta y que se tiene en general es que esta paciente tiene una función ventricular que es normal, tiene una clase funcional 1 y estaba en los primeros 40 días de infarto, y la fibrilación ventricular, que los episodios que presentó se atribuyeron al infarto, no a otra causa. Entonces, esos primeros episodios de arritmias ventriculares en las primeras 48 horas no son predictores de muerte súbita una vez se resuelva o una vez, digamos, transcurra el periodo crítico del infarto, por lo que electrofisiología en ese momento decidió no implantarlo. Yo creo que el auditorio seguramente está bastante informado de todo esto. En su momento, cuando el caso se presentó, pues nos llamó mucho la atención y vimos que efectivamente en muchas partes del mundo se estaban publicando casos de pacientes jóvenes con infecciones agudas por COVID-19, con trombosis coronarias, trombosis de los stents. De hecho en la misma carta tenemos una serie como de 40 pacientes en donde efectivamente hubo trombosis stents tempranas, muy tempranas, y trombosis coronarias en pacientes sin mayores factores de riesgo, como es el caso de esta paciente, que es, digamos, lo que se ha visto, se pudo ver en las publicaciones que se llevaron a cabo durante todo el año pasado. De fisiopatología, ya todos lo conocen, los mecanismos por los cuales el COVID aumenta la endotelitis, toda la activación de la coagulación, la inflamación y todos estos marcadores que por mucho tiempo se estuvieron midiendo, se siguen midiendo inclusive en urgencias todavía para predecir desenlaces adversos. Y como también, no necesariamente en este caso, pero en otros escenarios, los pacientes con COVID tienen una mayor incidencia de arritmias ventriculares. Ahí te demuestran cómo, dependiendo en la medida que aumentaba la prevalencia de la infección, se aumentaban los casos de paro cardíaco extrahospitalario en esos mismos, digamos, sectores o condados donde iba aumentando la prevalencia de la infección. Y finalmente, pues ya con unas series un poco más grandes. Esta es una serie de más o menos 150 pacientes que publicaron así en noviembre del año pasado en el JAC, donde muestra que los pacientes que llegaban con infarto, con elevación del ST en contexto de COVID, tenían pues dímeros más altos, tenían mayor compromiso multivaso y tenían con trombos en más de un vaso, perdón, y mayor prevalencia de trombosis del stent en comparación con los pacientes que no tenían infección por COVID-19. Eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. No sé si tienen comentarios al respecto. Quedamos atentos a la discusión. Cristian menciona que lo que nos mostraron de la geografía parece más una oclusión de mayor evolución. Ya tenía circulación colateral. Pues, Cristian, hay pacientes que agudamente pueden hacer circulación colateral, ¿no? Sobre todo si no tienen aterosclerosis previa. Hay pacientes que incluso cuando llegan tardíos en el curso de 48, 72 horas, pueden tener circulación colateral. Es decir, circulación colateral no significa que el infarto no pueda ser agudo. No sé si haya otra opinión en el auditorio al respecto, pero pues no necesariamente me parece excluyente. Diego, si nos puede mostrar una cosa que me llama la atención de este caso, como en predicción de muerte súbita, y aprovechando que en el auditorio está Diego Rodríguez, uno de nuestros electrofisiólogos, es que pues nosotros universalmente, si me puede mostrar por favor el eco o la resonancia en el apical de 4, generalmente nos hemos circunscrito a la FEBI, a la fracción de eyección del izquierdo, y generalmente incluso a los ventrículos, a los infartos de ventrículo derecho, pues si la función ventricular mirada por eco o evaluada por eco es normal, uno no les pone mucha atención. Si ustedes se fijan, esa función, esa fracción de eyección del derecho medida por Simpsons, como lo hacemos en angiografía, en resonancia, es completamente normal. Es decir, si esta paciente la pasamos al resonador y no le hacemos las secuencias de edema y no le hacemos las secuencias de realce tardío, excepto en el siguiente eje corto, porfa, adelante, perdón, Diego.
no, la anterior. Aquí en el eje corto de la imagen que se está proyectando ahí, si bien el eje largo que les mostré hay una muy buena contracción longitudinal, este ventrículo derecho acá no se contrae. Si ustedes se fijan ahí como un hinge point en toda la pared diafragmática, en toda la pared libre, y hay ausencia de contractilidad completa. Y esa ausencia de contractilidad se refleja después, como nos mostró Diego. Si quieres, avancemos al realce tardío y al edema, por favor. Ahí, si ustedes se fijan, esa pared libre del ventrículo derecho está completamente dematizada, tiene un aumento de señal bastante importante, nuevamente en las mismas zonas donde está hipokinética, y finalmente el realce tardío que vemos, pues es extenso, tiene toda la pared libre y la pared diafragmática completamente, bueno, si bien esto sí es cierto, definitivamente es un periodo agudo del evento isquémico, pero de todas maneras, pues si este paciente no se hubiera llevado a resonancia por las razones que mencionó Diego, probablemente ese ventrículo derecho se hubiera catalogado como normal cuando realmente está muy enfermo. No sé, Diego, ¿usted qué piensa sobre esa estratificación que seguimos haciendo de la FEBI y cómo en el futuro podríamos como tratar de sofisticar o optimizar? Porque si esta paciente no hubiera llegado al hospital, que hizo paro a los 20 minutos, pues probablemente hubiera muerto en su casa o en vía al hospital, y hubiera sido de esas pacientes en donde no hubiera calificado para un desfibrilador ni tanto aguda ni como crónica, pero pues definitivamente en la caracterización de tejido que se hace por resonancia, el ventrículo derecho es un ventrículo supremamente enfermo, que a pesar de que la fracción de eyección del derecho es normal, pues tienen los trastornos de contractilidad, el edema y la cicatriz marcada. Entonces, pues nada, quería preguntarle cómo qué piensa usted y cómo para dónde vamos en estratificación de muerte súbita por el post-evento agudo, en donde muchas veces se nos mueren muchos pacientes que tienen la FEBI por encima de 35 o 30, y muchos que tienen la FEBI por debajo de 35 nunca, y a quienes se les ponen los desfibriladores nunca disparan. No sé qué piensa al respecto y para que nos pueda complementar un poco. Muchas gracias. Hola Héctor, desafortunadamente entré como tarde a la presentación, casi que ya a la discusión final, entonces me perdí bastante del caso. No sé, creo que también está Carlos Tapias. No sé, me gustaría como pasarle la pregunta a Carlos, porque honestamente no escuché toda la presentación del caso. Ahora, lo que eventualmente puedo decir, y lo que entiendo de la pregunta es que, pues digamos, históricamente la mayoría de los estudios se han basado esencialmente en la fracción de eyección ventricular izquierda, y ya lo hemos hablado varias veces, pues tiene que haber, digamos, como un giro, como un viraje en la forma en la que se estratifica el riesgo de muerte súbita a, a, a imágenes que no solo, digamos, evalúen la función ventricular izquierda, sino el sustrato que potencialmente sea ritmogénico en determinado paciente, llámese como se llame la cardiopatía, ¿sí? Y pues estamos muy ávidos de conocimiento en relación a estas características del sustrato arrítmico mediante resonancia, mediante definición, digamos, del arreglo de las fibras miocárdicas, mediante la predicción de modelos por los cuales se pueda predecir basado en las características funcionales y de orientación de fibras, la inducibilidad de arritmias ventriculares de manera no invasiva. Entonces, digamos, hay un trabajo que se está realizando muy interesante en esta área, pero es un trabajo que es muy lento, es un trabajo que apenas uno empieza a escuchar trabajo de los holandeses, trabajo de pronto de los españoles, de los norteamericanos, etcétera, pero digamos todavía no tenemos un nivel en el cual podamos impactar la población grande que nosotros vemos hoy en día. Digamos, desafortunadamente seguimos basados en las guías de estratificación de muerte súbita y bueno, desafortunadamente no, pues ese es el estado actual del conocimiento de la medicina.
¿sí? Y que esencialmente se basa en la fracción de eyección, y con eso pues sí, pues estamos haciendo el mejor trabajo que podemos hacer. Ahora, el tema, digamos, si uno lo ve más como desde un punto de vista más filosófico y teniendo en cuenta los costos en salud, realmente el NNT del implante de los desfibriladores es, para mí es absurdamente alto, ¿sí? En prevención de muerte súbita, incluso en prevención de muerte súbita, en prevención secundaria e prevención primaria de muerte súbita, sigue siendo muy alto. Y yo siempre he dicho y les digo a mis fellows que yo creo que aquí a 40, 50 años a nosotros nos van a ver unos cavernícolas en prevención de muerte súbita porque les colocamos unos aparatos que dan choques a los pacientes, y tenemos que colocar una cantidad cuando nosotros, digamos, ahora que estamos haciendo o que llevamos programas de monitoreo remoto de dispositivos, usted ve miles y miles de transmisiones, ve 1.000, 2.000, 3.000 transmisiones al año, ¿sí? Y realmente la cantidad de eventos arrítmicos y de prevención real de dispositivos de alto voltaje es muy bajita. Entonces, creo que estamos haciendo lo mejor. Creo que por ahorita un tiempo va a persistir la estratificación basada en la fracción de eyección. Creo que se está asomando el sustrato con nuevas imágenes, con resonancia, con PET, y seguramente nos tenemos que mover a un tema más funcional y más de predicción de arritmias ventriculares y estrategias diferentes de prevención de muerte súbita, que es como yo veo la investigación que viene en esto. Dije que iba a dejar hablar a Carlos y no lo dejé, entonces no sé, Carlos, en relación al caso, ¿tú qué opinas? También me gustaría escuchar tus comentarios. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Diego. Lo que pasa es que no sé si Carlos está en la llamada, no lo veo, a no ser que esté del lado suyo, Diego. Em, Había un comentario, una pregunta, y es ¿por cuánto tiempo se deja la anticoagulación en pacientes con trombosis coronaria asociada a SARS-CoV-2? Eh, no sé si alguien en la audiencia sepa, o Diego, yo creo que no hay como pues una cifra validada, pero pues si alguien la tiene, Diego, no sé si dentro de lo que leyó, cuánto tiempo deja uno de estos pacientes anticoagulados en el mediano plazo. ¿Tenemos algún dato? No sé, yo creo que no, pero... No, profe. Hay datos de... Lo que pasa es que no son datos, digamos, como muy estructurados. Hay unas recomendaciones de tromboprofilaxis extendida que eso se ha venido como dejando en desuso. La duración de la anticoagulación depende del sitio de la trombosis. Si es un embolismo pulmonar, seguramente va a depender de la persistencia o no de los émbolos y la depuración del dímero D. Y finalmente de la evolución del paciente. ¿Con qué los están anticoagulando? Yo he encontrado un consenso, pues hay digamos diferentes consensos, pero lo que veo en la práctica es que los terpicios tienden a buscar alguna indicación diferente. Por ejemplo, digamos, si el paciente también hizo fibrilación auricular o no sé, para prescribir un anticoagulante con el que se sientan más seguros, porque no hay, digamos, una respuesta perfecta para la pregunta. Entonces sé que hay esquemas extendidos de tromboprofilaxis. En trombosis coronaria finalmente se maneja como un síndrome coronario agudo en manejo médico, y la paciente se fue con antiagregación dual, pues porque fue un evento asociado a una patología inflamatoria aguda. Entonces se dejó como un síndrome coronario agudo en manejo médico. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. No veo más preguntas en el chat y tampoco veo manos levantadas. Adelante. Doctor Medina, sí, yo quisiera hacer un comentario. Primero, felicitarlos por el caso y súper chévere. Yo no sé, o sea, a mí me parece el caso que hay dos cosas. Ahorita que tenemos la pandemia del COVID, pues digamos que me parece que encasillar las patologías con el COVID, pues me parece que de pronto hay veces las
la sobreestimamos. Pero en el caso, dos cosas. Si bien es cierto, sí se pueden presentar las circulación colateral en pacientes agudos, me parece que no es tan frecuente y de pronto acá no sé si hay algún hemodinamista que nos contara su experiencia en cuanto a eso, pero me parece que no es tan frecuente, a pesar de que sí está descrito y que uno lo puede ver. Y lo otro que me parece es que las trombosis en sitios no usuales, como el pulmón, usualmente lo que sí me parece que sí está descrito es con una reacción al COVID con marcadores inflamatorios muy elevados. A mí me parece que esta paciente no tuvo marcadores inflamatorios como tan elevados. De pronto me perdí y de pronto lo presentaste y no lo vi, pero ferritina, LDH, no sé si tuvo y qué tan elevados estuvieron. Buenas noches, doctor Luque. Sí, señor. Tenía una LDH como en 700 y una ferritina cercana a 1000. No eran las más elevadas, pero sí estaban positivas, al igual que el dímero D. Sí, también es lo que mencionaba en el tiempo, Rubén. La paciente nos llegó un poco tarde, ¿no? Nos llegó casi 10 días después del evento agudo. Ella estuvo un tiempo en el otro hospital, entonces no fue la presentación más aguda, pero ahí mencionó Diego los, los marcadores de inflamación que presentó. Uh-huh. Sí, que me parecen inclusive con esos valores de 700 de ferritina, no son como la tormenta de citoquinas clásica de multitrombo, que inclusive, precisamente revisando unos casos con neurología del militar, se están describiendo muchos microtrombos a nivel cerebral. Pero sí de pronto la característica y con reumatología es que los marcadores inflamatorios usualmente sí son como muy altos. En este paciente, pues a mí me parece que no son tan altos. Y usualmente cuando hay tormentas de citoquinas, usualmente tampoco bajan tan rápido. Pero obviamente que, pues sí, o sea, el caso me parece interesante, me parece que es un diagnóstico que sería interesante, que es interesante pero sí dejo a consideración como esas dos cosas. Claro que sí, señor. Y bueno, creo que ya si no hay más preguntas o comentarios. Diego, muchísimas gracias por la conferencia. Le agradecemos que la presentación del caso y toda la retroalimentación y las preguntas que nos hicieron. Y dentro de 8 días les presentaremos una conferencia también a la cuñita de María Juliana, nuestra jefe de falla cardíaca. La conferencia se llama Ahogándonos en la falla cardíaca. Va a estar interesante, así que los esperamos. Nuevamente, Diego, muchas gracias y a todos feliz noche. Que descansen.